su asiento, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Gracias al Señor por verles y poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Este mes celebramos el mes de la Biblia y esta palabra hermosa que el Señor nos ha dejado. Así que en honor a eso es que vamos a exhortar en esta mañana. Los hermanos que habían venido en agosto los días jueves van a recordar porque es un extracto de todo lo que se recordó los días jueves, así que van a estar bien familiarizados con el tema. Pero antes de empezar, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia en esta mañana. Queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo. Que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Que tu palabra, Señor, sea la que transforme nuestra vida. Que tu palabra sea la que sea exhortada esta mañana, no pensamientos humanos, sino tu palabra dirigida por tu Espíritu Santo, para que de esta manera, Señor, llevar una vida conforme como tú quieres y conocer tu voluntad. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El título que le tengo a este sermón es Transformados por su palabra. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos? ¿Se ha puesto a pensar, se ha hecho esa pregunta? ¿Qué es lo más valioso que yo tengo? ¿Qué es lo que yo poseo? ¿Un terreno? ¿Una casa? ¿Una joya tal vez? Y la verdad que hay muchas cosas que podemos considerar valiosas para nosotros. Yo, por ejemplo, en lo personal, lo más valioso que puedo cuantificar es un campito que tenemos allá en el sur y cuando vamos con Noelia lo disfrutamos mucho. Es algo que estimamos, su bosque nativo, es hermoso y creo que es lo más valioso que podemos tener. Sin embargo, hay algo que excede todo valor de lo que nosotros humanamente podemos cuantificar y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es por encima de cualquier otra cosa lo más valioso que tenemos. Y aún así nosotros, hermanos amados, no le hemos dado el valor de lo que realmente significa tener la palabra de Dios. En esta historia que nos leyó el hermano Alejandro, esta historia del rey Josías, nos cuenta cómo este rey fue transformado por la palabra de Dios y en cómo este rey amó esta palabra de Dios y procuró que toda la nación la conociera. Por otro lado, también es maravilloso saber cómo Dios tiene el control de todas las cosas, de toda la historia. El rey Josías fue profetizado 300 años antes de que sucediera esta historia. Y está escrito en Primera de Reyes 13:1-2, y le voy a dar lectura. Dice: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Este profeta, este rey, fue profetizado 300 años antes, desde que él fue rey de Judá. Cómo el Señor controla todo. Se dan cuenta que todo es controlado por el Señor. No hay nada, absolutamente nada al azar. Todo proviene del Señor. Y el primer punto que podemos ver en los versículos 1-2 es que el creyente que busca a Dios es diferente en sus hechos. Versículos 1 y 2. Dice que Josías fue niño cuando comenzó a reinar sobre el pueblo de Israel, cuando apenas tenías 8 años. La edad de la Noelia, usted conoce la Noelia. 8 años tenía el rey Josías cuando comenzó a reinar. Y algo que es sumamente importante y que lo relata el escritor del libro de los Reyes, es el hecho que se menciona a la madre de Josías, Jedidá. Y esto es importante porque Josías, siendo rey, era niño y también era hijo. Por lo tanto, la influencia que esta madre ejerce sobre Josías nos deja claro que esta madre tenía temor del Señor y por lo tanto lo transmitió a su hijo. Por otro lado, también, como todo rey, tenía sus consejeros, más aún tratándose de un pequeño rey niño. Y podemos también concluir que estos consejeros reales eran también temerosos de Dios y dieron sabios consejos a este pequeño rey. A pesar de que los reyes anteriores, Manasés y Amón,
que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y eso lo podemos ver en el capítulo 21 de Segunda Reyes. Manasés dice que hizo todo lo repugnante de las naciones vecinas. Y más encima había reinado 51 años, o sea, 51 años que llevó al pueblo a la idolatría. Las naciones vecinas en ese tiempo, con el afán de satisfacer a sus dioses, de adorar a sus dioses, llegaban al extremo de sacrificar a sus propios hijos para rendirle culto, algo abominable a los ojos de Dios. Y el pueblo de Dios también había caído en estas prácticas. Amón, el antiguo rey antes de Josías, también hizo todo lo que su padre Manasés hizo. Amón fue el padre de Josías y Manasés fue el abuelo de Josías. Sin embargo, Josías fue bien influenciado para hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, quien está detrás de todo este trabajo y quien interviene en la vida de Josías es obviamente el Espíritu Santo, porque Él tiene el poder de transformar, de guiar la vida del rey y posteriormente guiar a la nación de Judá al arrepentimiento. Estos dos versículos, primero, el 1 y 2, es el resumen de lo que Josías fue como rey y fue un rey diferente. Diferente a lo que fue su abuelo Manasés y diferente a lo que fue su padre Amón, porque ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Josías definitivamente no siguió los pasos de sus antepasados. Fue un rey diferente en sus hechos. Pudo haber tomado otro camino, por supuesto, pero decidió seguir al Señor. Y dice en Segunda de Crónicas, el pasaje paralelo a este pasaje, en Segunda de Crónicas 34, versículo 3, que cuando aún era jovencito, Josías comenzó a buscar a Dios. Y esto es sumamente importante, porque esta búsqueda lo llevó a limpiar de la idolatría en que había caído el pueblo de Judá durante los reinados de los dos reyes anteriores. Y por el celo que Josías sintió por su Dios, quitó los lugares altos y las imágenes de la diosa Acera que habían levantado por toda la nación, porque se había vuelto un pueblo idólatra y levantaban imágenes y lugares altos en las partes más altas de la ciudad y allí adoraban a sus dioses. Y dice que hizo pedazos las imágenes de los Baales, las imágenes del sol, las hizo polvo. Esto quiere decir que su madre y sus consejeros le enseñaron muy bien el temor a Dios. Y obviamente él, como rey, tenía también la última palabra, porque él podía decidir hacer el bien o hacer el mal, pero él decidió seguir los caminos del Señor. Y Segunda de Crónicas 34 también nos revela que Josías, antes que se encontraran el libro de la ley, que Moisés había dejado al pueblo, y una vez que encuentra este libro, esto fue como a los 26 años del rey Josías, Josías comienza una serie de reformas en la nación. Y a mí me llama mucho la atención esto de que se encontró el libro. Y la verdad no es que se había perdido el libro, la nación había dejado de lado a Dios. No habían tomado en cuenta las leyes de Dios, le habían dado la espalda a Dios, habían olvidado de su Dios. El libro estaba en el templo guardado. Simplemente nunca les interesó lo que este libro decía. Y a mí esto me reflejó mucho a mí, porque cuando yo me aparté del Señor, pesqué mi Biblia y la guardé en un cajón por allá. 20 años guardaba mi Biblia sin poder abrirla ni leerla, sin haberla tomado en cuenta. Hasta cuando el Señor me llama, recién abrí sus páginas y pude empaparme de esta palabra maravillosa. Y eso es lo que pasó con este pueblo. Se olvidó, guardó las leyes de Dios y no hizo caso. Antes de que se encontraran con los mandamientos de Dios, fíjese que Josías ya era un rey que deseaba hacer la voluntad de Dios. Guiado por el Espíritu Santo, empieza a hacer una serie de reformas en el pueblo de Judá. Josías comprendió que para servir a Dios debía ser diferente en sus hechos. Y hermanos amados, nosotros tenemos los consejos de Dios en su palabra. Tenemos los consejos de Dios disponibles para nosotros. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios actuar diferente a como el común de la gente lo hace, incluso como el común de los cristianos lo hacemos. Nosotros conocemos la voluntad de Dios, o por lo menos la tenemos para conocerla, la tenemos en nuestras manos. Conocemos lo que es bueno y lo que es malo a través de la palabra. Es nuestra responsabilidad ser diferentes en actuar, no como el mundo lo hace, sino de acuerdo con lo que el Señor quiere.
de acuerdo con su voluntad. Y es así que nosotros debemos limpiar nuestra vida, quitar y derrumbar todas las imágenes idolátricas que nosotros nos hemos levantado, la imagen de nuestro orgullo, la imagen del yo, por ejemplo, que está tan entronado y que es tan difícil de derrumbar en nuestra vida, porque está tan arraigado en nuestra existencia. Yo quiero esto. Yo quiero hacer esto para el Señor. Yo quiero hacer esta otra cosa. No es que yo pienso que así debiera ser, cuando en realidad lo que importa no es lo que yo pienso ni lo que yo quiero. Lo verdaderamente importante es qué es lo que Dios quiere. Y eso está reflejado en su palabra. Debemos quitar de nosotros la imagen de un cristiano mediocre. El decir y creer y actuar conforme a mi manera de pensar. Tenemos que destronar todo aquello que está en primer lugar en nuestras vidas, que no sea el Señor, y dejarnos guiar por Él. Judá se había apartado de Dios y se había hecho dioses falsos. Teniendo las leyes de Dios, no la tomaron en cuenta. En el versículo 2, también Josías dice que se condujo en todo como su antepasado David. Y no quiere decir que él no haya pecado, no quiere decir que él no se haya equivocado, porque al conocer la historia del rey David vemos muchas falencias en él. Fue un asesino, fue adúltero, fue mujeriego, y etcétera. Hay una serie de cosas más que hizo el rey David. Pero lo que lo llevó a que Dios lo considerara como el siervo conforme a su corazón es que David tenía la facilidad de darse cuenta de su error y de arrepentirse de todo corazón, y se apartaba del mal que había hecho. Y así fue Josías, dice que fue en todo como su antepasado David. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, un arrepentimiento sincero del corazón, no de labios hacia afuera, no fingido, sino un arrepentimiento real, un arrepentimiento total. En David también nos damos cuenta de que el Señor cumple su promesa de no acordarse de nuestros pecados. Cuando venimos a Él arrepentidos, los confesamos y nos arrepentimos sinceramente al Señor con sinceridad. Dice Isaías 43:25, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Eso es que le confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de Él. El creyente verdadero es el que camina diferente a como el mundo lo hace. Lo hace en contra de la corriente de este mundo. El creyente verdadero, el creyente transformado, habla diferente, actúa diferente, refleja una vida diferente a lo que el mundo lo hace. Hasta en su forma de vestir es diferente, porque no sigue la moda del mundo. Caeremos, pecaremos, por supuesto que sí. Somos débiles y necesitamos de la fortaleza del Señor, pero el gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. El rey Josías hizo lo recto a los ojos del Señor, porque desde pequeño aprendió a amar al Señor. Y definitivamente la iglesia actuará diferente cuando aprenda de verdad a amar al Señor. Y todo lo que haga será por amor al Señor. Entonces le agradará al Señor nuestro imperfecto amor y nuestras imperfectas obras. Él se agradará porque hallará un corazón humillado y sensible. La palabra de Dios debe producir en el creyente una transformación del corazón. Y es por eso por lo que el creyente ahora ama al Señor. Porque su corazón ha sido transformado, sus hechos, sus acciones, su caminar entonces es diferente, porque todo lo que hará, lo hará pensando en el amor que tiene al Señor. Algo sumamente importante es que Josías comienza a hacer una serie de cosas, una serie de reformas, arduo trabajo, pero fíjese que lo está haciendo de acuerdo a sus pensamientos. Como él quiere pensar que está bien, a como él cree que está bien, lo está haciendo a su manera. ¿Saben por qué? Porque aún no habían encontrado el libro de la ley, aún no había conocido la voluntad de Dios. Pero lo positivo es que tiene la intención de ser un rey diferente y de esta forma sirve al Señor.
En los versículos del 8 al 13 podemos rescatar que el creyente transformado se interesa por conocer la opinión de Dios. El rey Josías en su reinado comenzó limpiando toda la idolatría que había construido los reyes anteriores. Dice el libro de Crónicas, que ya lo cité, capítulo 34, que a los 12 años comenzó limpiando Judá y Jerusalén, quitando toda la idolatría que se había levantado en la nación. Y a sus 18 años del rey Josías ya había limpiado la nación completa, entera. Además, el rey Josías había ordenado la restauración del templo de Jerusalén porque los reyes anteriores habían levantado ídolos y lo habían llenado de estos ídolos. El templo en aquel tiempo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El templo era la personificación o la representación de Cristo. Es por eso que había un solo templo, como así lo hay un solo Señor Jesús. El pueblo de Judá había profanado el templo, llenándolo de imágenes prohibidas, y Josías envía al escriba Safán a dar órdenes al gobernador para hacer las restauraciones correspondientes del templo. Es así que ordena sacar dinero que se guardaba en el templo para comprar los materiales y pagar la mano de obra de todos los que trabajarían en esta restauración. Y es en esto que el sacerdote Hilcías se encuentra con este libro de la ley dado por Dios a Moisés. Y dice el versículo 8 que no solo le dio el libro a Safán, sino que se dio el tiempo de leerlo, se lo leyó. Por su lado, el escriba Safán entregó el libro al rey Josías y tampoco no solo se lo entregó, sino que también se lo leyó. El conocer los pensamientos de Dios despierta un interés en estas personas. Hilcías, el sacerdote, el escriba Safán y el rey Josías, los inspira y hay una transformación en ellos. Y miren lo que hace Josías. Apenas escuchó las palabras de este libro, dice que rasgó sus vestiduras, las hizo pedazos. El rasgar las vestiduras se hacía en señal de luto y de arrepentimiento, pero de un arrepentimiento profundo. Entonces Josías rasga sus vestiduras porque entendió las escrituras. Mire qué importante, entendió lo que estaba escrito en ese libro. ¿Qué es lo primero que trae el entendimiento de la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que debiera traer al creyente el entendimiento de la palabra de Dios? Debe traer un arrepentimiento y un pesar por el pecado. Josías se lamenta por la maldad de la nación entera y cae en un profundo pesar porque entendió que le habían fallado al Señor. Después de esto, lo que más le preocupó al rey Josías fue conocer la opinión de Dios. Es saber qué es lo que dice el Señor. ¿Qué opinión tiene el Señor de nosotros?, dice Josías. Y se pregunta, ¿qué sucederá ahora? ¿Qué es lo que vendrá ahora? El pueblo le había fallado a Dios, el pueblo se había apartado de Dios para adorar imágenes hechas por manos de hombre. En el libro de la ley están escritas las bendiciones para quienes practican las enseñanzas de este libro. Pero también están escritas las maldiciones para todos aquellos que no toman en cuenta las palabras de este libro. Y esto lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 28. Así que Josías envía a sus siervos a consultar a esta profetisa llamada Hulda para conocer la opinión del Señor. En este tiempo no estaba el total de las escrituras que nosotros tenemos hoy, o sea, los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia. Solo estaban los 5 primeros libros del Génesis hasta el Deuteronomio que había dado Dios por revelación a Moisés. No estaba en su totalidad la revelación escrita de Dios. Es esta la razón por la que el Señor levantaba profetas para dar a conocer al pueblo su voluntad, para reprenderlos y llevarlos al arrepentimiento, pero también enseñarles el camino y guiarlos por el camino correcto. Hermanos amados, nosotros hoy también tenemos toda la revelación escrita de Dios, completa. Tenemos su voluntad completa expresada en este libro, 66 libros. No necesitamos de profetas hoy en día.
que nos indiquen el camino a seguir, porque todo está escrito acá, está todo revelado acá. Todo lo que el Señor ha querido revelar a la humanidad está escrito en la Biblia. Los profetas de hoy son los predicadores que con mucho respeto y temor a Dios tratamos de explicarle la palabra para que sea entendida por todos. Pero la principal profeta es la Biblia. Aquí se filtra todo. Porque yo puedo decir algo erróneo, pero la palabra me corrige. Esta es nuestra profeta mayor y a ella debemos obedecer. Sin embargo, la responsabilidad de querer conocer la opinión de Dios es de usted y de mí, es de cada creyente. Todo aquel que ha sido salvado por Cristo necesita saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y solo la va a encontrar en su Biblia, estudiando su Biblia, siendo diligente en estudiar su palabra. Aquí están todas las instrucciones que el cristiano debe saber. Aquí está revelada la voluntad de Dios. Está escrito todo lo que el Señor ha querido que cada uno de nosotros conozcamos y practiquemos. Familia amada, ¿cuántos cambios tienes que hacer para que tu vida esté de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas tienes que dejar de lado para que tu vida refleje la palabra de Dios? Mientras no abras este libro, mientras no leas sus páginas, mientras no pongas atención a sus consejos, solo será un libro más que está ahí guardado. Y será como el libro de la ley que estaba escondido en el templo y que el sacerdote Hilcías encontró. El libro estuvo siempre ahí, pero no había interés en conocer lo que decía. Muchos de nosotros somos iguales, tenemos nuestra Biblia y la dejamos ahí. A veces la abrimos en el Salmo 91 pensando que la Biblia tiene un poder misterioso y que nos va a proteger por tenerla abierta, pero solo un libro más. Pero su palabra revelada y entendida en nuestra mente es la que hace la diferencia. Cuando el sacerdote le prestó atención a aquel libro que estaba allí y lo leyó, fue cuando conoció la verdadera voluntad de Dios. Y fíjese que no solo la leyó, sino que también la compartió con el escriba Safán. Y este escriba Safán también la compartió con el rey Josías. Y este rey fue tocado profundamente. Y este rey conoció la voluntad de Dios y se interesa ahora por conocer acerca de Dios. Se abre el apetito de este rey por conocer la voluntad de Dios. El rey se reavivó. Si bien ya estaba haciendo reformas en su reino, lo estaba haciendo según él creía que era lo correcto. Estaba trabajando en la obra de la iglesia de acuerdo con sus pensamientos y no de acuerdo con los pensamientos del Señor. Pero cuando la palabra escrita cobró vida en él, el rey presta atención a los consejos del Señor y se despierta un hambre por conocer acerca de lo que el Señor quiere para él y para el pueblo. Y nosotros podemos estar, igual que este pueblo, podemos estar trabajando y activando en la iglesia, haciendo la obra del Señor tal como Josías lo estaba haciendo, pero no conociendo la voluntad de Dios. Y hay una gran diferencia entre hacer lo que yo creo que es la voluntad de Dios y en realidad estar haciendo la voluntad del Señor. A pesar de todo lo que había hecho Josías, limpiar la nación de toda la idolatría, restaurar el templo, quitar los ídolos, al conocer la palabra del Señor, al conocer la voluntad del Señor, se da cuenta que al Señor no se le sirve con buenas intenciones, ni con creer que es lo correcto. Para comenzar a servir al Señor, lo primero es caer en un arrepentimiento profundo y sincero, de corazón. Y en segundo lugar, desear conocer la voluntad del Señor. A Dios se le sirve de acuerdo como Él dice que tiene que ser, no a que yo pienso como debiera ser, porque nuestros pensamientos están corrompidos por el pecado. No es lo que yo creo que está bien o mal, sino lo que Dios me dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No es a mi manera. Siempre es a la manera de Dios.
Es por eso que el creyente transformado anhela su palabra, estudia la Biblia, escucha sermones, va a los estudios bíblicos, porque tiene hambre, tiene el deseo de conocer la voluntad del Señor y conocer más del Señor. Va en oración, busca al Señor para servirle como Él quiere y no como yo pienso que debiera ser. En los versículos 14 al 20 podemos encontrar la enseñanza que el creyente transformado pone atención a la palabra de Dios. Es importante prestarle atención a los consejos del Señor. Hay un juicio que Dios había revelado a Moisés en esta ley que se encontró. Y muchos no tenían ni idea de este libro y por lo tanto no tenían idea del juicio que Dios había decretado. Ni siquiera habían escuchado tal vez de este libro. Sin embargo, el Señor emite un juicio de destrucción sobre el pueblo por no tomar en cuenta sus pensamientos. El pueblo de Judá estaba destinado a un juicio severo por parte de Dios por haber hecho lo malo, por apartarse de los caminos del Señor. Se apartaron de Él, adorando dioses falsos y dando reconocimiento a las cosas que un Dios muerto no puede hacer. Y dice el versículo 17, mi ira se ha encendido sobre este lugar. Sin embargo, Josías, al entender la palabra de Dios, se humilla, rasga sus vestimentas en señal de verdadero arrepentimiento y lloró en la presencia del Señor. Y el versículo 18 dice, prestó atención a la palabra del Señor y su corazón se enterneció. Por todo esto el Señor le dice a Josías por medio de esta profetisa Hulda, también yo te he prestado atención. Josías había hecho ya muchas cosas buenas, limpiando la nación de los ídolos, de los dioses falsos. Había empezado la reconstrucción del templo, pero no fue considerado por Dios por estas tremendas obras, sino que el Señor lo toma en cuenta cuando Josías hace caso de la palabra de Dios y se arrepiente. No es tomado en cuenta por las cosas buenas que haya hecho, sino porque enterneció su corazón y se humilló delante del Señor y lloró amargamente por su pecado y el pecado del pueblo. Así como Josías, hermanos, no importa todas las cosas buenas que podamos hacer para el Señor. No importa todo el trabajo, no importa todo el esfuerzo que hayas hecho para agradar al Señor. No importa si has quitado los ídolos y los dioses falsos de tu vida, de tu corazón. No importa si la iglesia hace muchas obras sociales. No importa si te levantas a las 5 de la mañana a orar. No importa cuántos años llevas participando en la iglesia y viniendo los domingos o los jueves. Y ni siquiera importa si vienes todos los días a la iglesia. Lo verdaderamente importante y esencial es prestar atención a la palabra de Dios. Y eso implica humillarse y arrepentirse de corazón. Cuando tu corazón se enternece por la palabra de Dios y le prestas atención y sientes pesar por tus pecados y te arrepientes delante del Señor, es ahí cuando el Señor te dice, yo también te presto atención. No es por tus obras, es por tu arrepentimiento y enternecer tu corazón para el Señor. Fíjese que si Josías no se hubiera arrepentido, el juicio de Dios hubiera venido también sobre él. Bueno, y finalmente el juicio de Dios vino sobre Judá y fue Judá llevado cautiva a Babilonia y Jerusalén, la hermosa ciudad, fue destruida después que murió Josías. Mientras Josías reinó, estuvo todo en orden. El juicio, el Señor también lo retardó porque Josías se arrepintió. Eso quiere decir que el Señor en este tiempo también retarda su juicio, porque aún hay personas que vendrán arrepentidas a sus pies, y muchos vendrán a sus pies aún. Familia en Cristo, preste atención a la palabra y venga arrepentido a los pies del Señor. Y es ahí recién que el Señor nos tomará en cuenta. Es solamente ahí, no es llenarnos de obra, sino llenarnos de nuestro corazón de arrepentimiento sincero. Cuando el creyente es transformado, su conducta es diferente.
Ya no hace lo que el mundo hace. Tiene hambre por la palabra de Dios. Desea conocerle mejor a Dios. Anhela y se esmera por conocer la voluntad de Dios y practicar la voluntad de Dios. Y presta atención a su palabra. Su corazón se enternece y se vuelve un corazón sencillo. Y esto trae arrepentimiento, profundo lamento por no hacer la voluntad de Dios. Y es recién ahí cuando estés de rodillas, cuando estemos humillados a los pies del Señor y deseosos de conocer la opinión de Dios para agradarle, entonces el Señor prestará atención a todo lo que nosotros hagamos. Dice el Salmo 51, versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana a las visitas, si se han entendido que solo el hecho de arrepentirte de tus pecados y que necesitas confesarlos al Señor para llevar una vida que le agrade al Señor, como Él quiere, no como tú quieres, una vida que verdaderamente agrade al Señor, no a tu manera, no creyendo a tu manera, sino a la manera del Señor. Yo quiero preguntar si quieres ser tomado en cuenta por el Señor. ¿Quieres ser tomado en cuenta por el Señor? ¿Deseas conocerle mejor al Señor? Es venir a los pies de Jesús con arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de tus malos hábitos. Y el Señor te tomará en cuenta si vienes humillado y arrepentido. Y no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. No es solo levantar las manos y decir yo acepto a Cristo. Es con arrepentimiento de tus pecados y apartarte de tu vieja vida y comenzar una vida nueva en Cristo. No hay otra forma. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también quiero hacer un llamado de compromiso a la iglesia del Redentor. Iglesia, te pregunto, ¿estás dispuesta a ser diferente? ¿Quieres ser una iglesia diferente? ¿Deseas tomar en cuenta y conocer la opinión del Señor? ¿Quieres prestar atención a tu palabra para servir al Señor de corazón sincero y humillado? ¿Anhelas con todas tus fuerzas que el Señor también te preste atención? Si nos arrepentimos, si nos humillamos, el Señor prestará atención y nos respaldará. Y el Espíritu Santo trabajará en nuestras vidas y hará de esta iglesia una gran iglesia que refleje la luz de Cristo. Y hermanos amados, yo le invito a hacer un compromiso con el Señor, de buscarle como Él quiere, con un corazón contrito y humillado. Oremos al Señor. Padre, nos encomendamos en tus manos. Y Señor, mira nuestro corazón. Hay altivez, hay pecado. Señor, somos humanos, somos débiles. Pero nos humillamos y nos arrepentimos en tu presencia porque queremos que usted preste atención a nuestros hechos. Queremos servirte de todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a tener un corazón arrepentido cada día, de humillarnos en tu presencia, de poner atención a tu palabra para ser transformados, para ser vivificados, para llevar una vida digna de hijos de luz que proclamen tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y transforma nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén.